Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, ya saben que la semana pasada les traje una entrevista muy interesante de Max S. Petrichor. Bueno, hoy traigo una de sus compañeras escritoras. Ella es Jocelyn Aranguis. Ella es una escritora que se dedica principalmente a hacer fantasía y es una muy buena escritora. Ella de verdad que me sorprende cómo en su cabeza, de hecho esto lo voy a preguntar más adelante, pero me llama la atención cómo en su cabeza ella puede crear y conectar los puntos que ella conecta dentro de su obra. Bueno, Jocelyn, no sé si quieres saludar a la gente. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero agradecerte a ti por la invitación, darle la bienvenida y saludar a todos los que vayan a escuchar este podcast. Estoy muy emocionada, es la primera vez que participo en algo así y la verdad es que espero que este conversatorio finalmente sea divertido para todas las personas que nos vayan a escuchar. Así que por la invitación. De nada, yo sí, para eso estamos. Bueno, para comenzar me gustaría que explicaras más o menos quién eres, qué haces. Bueno, primero soy Jocelyn Aranguis, soy mamá, tengo un niñito de 7 años, soy ingeniera en finanzas, que no tiene nada que ver con las letras, y actualmente soy empleada pública. Y trabajo en la parte de administración y dentro de todas las cosas trato de escribir un poquito, que es lo que me apasiona en realidad. Es como mi oficio, siento que con cada libro voy creciendo, que estoy creciendo, también voy aprendiendo y creo que todavía me falta mucho, pero con harto empeño porque esto es lo que me apasiona, escribir. Súper, escribir bueno, el primer episodio de este podcast hablaba sobre leer, qué es leer y qué significa leer para distintas personas. De hecho hay algunos audios que coloqué en el programa en los que se explica más o menos qué es la experiencia lectora en cada una de las personas a las que les pregunté. Y sí, en este caso escribir igual es una experiencia como diferente a leer, pero no por ello menos enriquecedora. De hecho tengo pensado preguntar más adelante a algunos escritores para hacer un capítulo, un episodio específico acerca de qué es escribir para cada uno de ellos, por si quieres después. Bueno, yo sí, ¿a qué te dedicas? Ya lo dijiste. Me llama la atención que hayas estudiado esta carrera que no tiene ninguna relación con las letras, pero que aún así tú saques tu ser artista y que aún así escribas. ¿Ha sido muy difícil ser ingeniera en finanzas y a la vez escritora? ¿Cómo te coordinas? ¿Cómo te pones de acuerdo contigo misma acerca de los tiempos, por ejemplo? Bueno, lo he dicho en otras entrevistas y aquí tengo que pedirle perdón a mis jefes porque yo escribo generalmente en mi trabajo, en los tiempos muertos que yo tengo de repente en la pega, entonces como que ahí me concentro y me pongo a escribir, porque ellos también saben que soy escritora, entonces me prestan ese apoyo y me permiten esos tiempos. Entre la ingeniería, que fue lo que estudié, y la parte de escritura, claro, números y letras no se juntan mucho, pero gracias a la parte matemática mía me ha permitido darle coherencia tal vez a la escritura, porque tiene que sumarme y restarme lo mismo, no sé si se entiende, pero trato de que ambas cosas se unan. No he escrito nada en relación a las matemáticas, pero sí trato de encontrarle coherencia y que sea que estoy escribiendo sentidos, así como las matemáticas. Eso tiene que tener una parte cierta, 100%, que se pueda, como la ciencia, que tiene que demostrarse para que sea ciencia. Y para mí la escritura es como eso, o sea, tengo que demostrar que lo que estoy escribiendo tiene coherencia y puede ser algo verdad. Así que por eso trato de que la fantasía, a pesar de que es fantasía, tenga también un poco de realidad, que es lo que pasa en Eliazar, en mis 3 libros. Sabes, igual es bastante bueno que te dediques, bueno, a las matemáticas y a la vez puedas como coexistir con esta escritura, con estas letras. Yo no siento que sea algo que no se pueda tocar, o sea, que no se toquen ambas áreas.
porque como tú comentas, son las matemáticas las que te ayudan a aterrizar lo que tienes tú en tu mente, por decirlo de alguna forma, y que esto sea coherente. En el fondo es un pensamiento lógico matemático aplicado a las letras, lo cual no es malo, de hecho es todo lo contrario, es muy bueno, porque te ayuda igual a darle como su trascendencia, su significado y no digo que hables de matemáticas, pero sí en cuanto a tus obras, te puede ayudar como a darle un realismo a pesar de que tú hagas fantasía. Más que realismo de situaciones reales, si me refiero así como a una coherencia, a que todo calce, por decirlo de alguna forma, que todo tenga sentido dentro de sí mismo. No sé si me estoy explicando bien. Bueno, Sí, yo sí. completamente. Gracias. Yo sí, quería saber si tú lees. ¿Te gusta leer? Yo soy un amante de la lectura. De hecho, mi primer libro, que lo leí cuando tenía 8 años, que fue el que me hizo enamorarme de la lectura, fue Amy, el niño de las estrellas, que es un libro precioso que yo recomiendo 1000%. Todos los niños de la lectura. Y de ahí en adelante creo que no solté libros. El libro que llegó a mi mano me lo leí. De hecho, cuando me pedían leer libros en el colegio, yo era la más feliz. Mis compañeras me pasaban el libro, yo lo leía y le hacía un resumen, porque me encanta leer y hasta el día de hoy sigue siendo muy lectora. De hecho, me falta espacio en mi biblioteca para poner libros y mi marido ha llegado a decirme un libro más y te echo de la casa porque no caben más libros. Pero no puedo evitarlo, es una cuestión de que yo veo un libro bueno o me tinca y tengo que tenerlo porque lo quiero leer. Tengo muchísima lectura pendiente, muchísima, porque tengo demasiados libros y no me canso de seguir comprándome. Y creo que hoy en día está saliendo lectura fresca, nueva, con nuevas ideas, sobre todo en algunos escritores de editoriales independientes. Tú misma, que eres escritora, has presentado historias sumamente interesantes y eso motiva a nosotros los lectores que están nuevas, ¿no? Cosas tan cliché que se repiten mucho en algunos libros. Gracias por decir eso de mis libros. Y bueno, bueno, como buena escritora, te gusta leer. Igual hay escritores a los que no les gusta leer, esto igual creo que lo conversé con Max, que hay hartos escritores que no tienen como el hábito lector, pero yo pienso que es mejor sí tenerlo. Y se nota el tiro cuando alguien lo tiene a cuando alguien no lo tiene al momento de leer a esa persona. Y sí, yo sí. ¿Te gusta leer? Me comentas que estás interesada igual en harta literatura independiente, pero me gustaría saber si tienes alguna predilección por algún género. Al momento de ir a una librería, por ejemplo, y dices, ay, no sé, acá está terror, acá está fantasía, acá está romance, acá está ciencia ficción. ¿A cuál sección vas tú primero? ¿Qué es lo que prefieres? ¿O lees de todo? En general he leído de todo, pero como buena escritora de fantasía me inclino por los libros de fantasía. Y es algo que no puedo evitarlo porque está en mi esencia. Yo soy súper volada, mi mente viaja mucho y me encantan esos libros que te llevan a otros mundos y a otras realidades. Entonces no puedo evitarlo. Me encanta la fantasía. Libros que son, o sea, uno de mis favoritos que son de fantasía y ciencia ficción también podría ser. Son los libros que eran de la autora que en paz descanse, Anne Rice, de vampiros, Entrevista con el vampiro y toda la saga que la acompaña. Y era mi escritora favorita. Ahora tengo como escritor al que sigo bastante y que me gusta mucho y que te agradezco por haberme compartido parte de esos libros, a TJ Clooney, que es pero maravilloso, me encanta cómo es como escritor, y también a Brandon Sanderson, que es pucha, seco con lo que es fantasía. Y ese es mi género. Yo creo que a pesar de que existen de género con la fantasía. Sí, la fantasía es muy versátil. De hecho, tú cuando lees fantasía o cuando escribes fantasía en tu caso, puedes mezclar muchos géneros con la fantasía y no quedan mal, quedan bien. De hecho, puedes mezclar hasta más de 2 géneros, más de 3 géneros literarios con la fantasía. Y es muy interesante eso. Y sí, a mí igual me gusta leer a TJ Klune. Me gusta, me gusta mucho leerlo de verdad porque la saga Verania me da mucha risa, no la soporto, de verdad que no la soporto. Así como paréntesis, yo no soporto esa saga, me da mucha risa. Ya, bueno, no importa. Lo que quería comentarte, bueno,
tú lees fantasía, tú escribes fantasía, tú vives la fantasía prácticamente. Entonces, me da curiosidad saber cuándo empezó todo esto. ¿Podrías comentarme cuándo empezaste a leer fantasía, así como dijiste ya la fantasía es lo mío? ¿Y cuándo empezaste a escribir la fantasía? Bueno, esa es una pregunta súper especial para mí porque cuando yo empecé con este tema de la fantasía, primero fue partiendo desde el primer libro. Amy, el niño de las estrellas, es un libro de ciencia ficción y fantasía que nos habla de un extraterrestre que viene a la Tierra a enseñarle a un niño lo que es el amor. Y de ahí empecé a leer otros tipos de fantasía. Y cuando dije ya es momento de que yo escriba mi propio libro, después de haber leído mucho, igual te estoy hablando hace como 17 años atrás, yo estaba trabajando en una cadena de librerías, entonces empecé a vivir un poquito el mundo detrás de bambalina de los libros. Y fue muy bonito esos 2 años que estuve trabajando en esta librería que es José Miguel Carrera, que ya no existe, pero fue una de las primeras librerías que hubo aquí en Chile. Y ahí tuve la oportunidad de más o menos averiguar cómo funcionaba este mundo. Me imaginé publicar un libro, yo siempre veía los libros que llegaban, o sea, eso era mi fuerte de agarrarme los primeros libros y tenerlos en mi mano antes de que incluso salieran a la venta, que era el beneficio de trabajar ahí. Y un día X, tras haber pasado por un periodo bastante complejo, emocionalmente hablando, yo dije, bueno, ¿por qué no escribo un libro relacionado con las emociones? Pero algo más fantasioso, pero que también tenga que ver mucho con esto. Y empecé ahí nació Eleazar. Y Eleazar también, el nombre tiene algo muy especial porque me encantaba Tolkien y leí toda la saga del Señor de los Anillos. Y el personaje que más me gustó siempre fue Trancos. Y en ese momento a él el nombre élfico que le pusieron era Eleazar. Y yo no quería plagiar el nombre, pero me encantaba. Entonces por eso le cambié un par de letras y quedó como Eleazar. Entonces de ahí partió el tema. Lo bonito, esto es bien largo, fue un proceso de como 17 años, como te contaba, cuando empecé a escribir recién Eleazar. La forma en que fue mutando, en que fue creciendo, en que fue cambiando yo también. O sea, fuimos como que en paralelo fuimos creciendo. Y me demoré todo este tiempo porque nunca lo vi como algo que se pudiera publicar. Siempre lo vi como algo para mí, tenerlo en mi cajón y que poseyera todas aquellas cosas que a mí me gustan de la fantasía. Entonces, cuando se me dio la oportunidad de publicarlo, que fue en el año 2019, no lo hice en Chile, lo hice afuera. No tuve el resultado que quería porque nunca llegó a Chile o llegó muy muy caro, entonces yo lo había dado por perdido. Y ahí fue cuando empezó mi camino a través de Ediciones Fercé. Pero como te digo, ha sido un camino muy largo, pero bonito, porque creo que se ve reflejado entre los 3 libros mi crecimiento como escritora. Imagino que tus lectores tienen que estar orgullosos de poder presenciar ese crecimiento mientras sigue siendo emergente. Esperemos que sí. La verdad es que yo sé por personas que te han leído de la editorial que te tienen así como en una muy alta imagen, más que por lo que haces, sino que también por quién eres. He escuchado muchas personas hablar de la calidad de persona que tú tienes, o sea que tú eres, perdón, y también de lo bien que escribes. De hecho, yo he tenido la oportunidad de leer un poco de tu libro y a mí igual me sorprende cómo estructuras tú los párrafos. Y ahí se me viene a la mente lo que dijiste al principio, que eres matemática. Lo que me hace todo el sentido del mundo, porque las personas, a menos que yo he leído que son matemáticas, tienen como tendencia a estructurar muy bien así como gramaticalmente, estoy hablando de sintaxis, tienden a estructurar muy bien las ideas en escrito, por escrito. Entonces me gustó eso. Bueno, quiero que nos cuentes, antes de que entremos al tema de las editoriales, ¿de qué se trata la saga Eleazar? Ya nos hablaste un poco de la fantasía, nos hablaste también de tu experiencia con la fantasía. En el fondo tú eres la mente detrás de Eleazar, de la saga Eleazar. Entonces primero me gustaría que tú dijeras cómo se llaman los 3 libros que la componen la trilogía y de qué tratan. Bueno, Eleazar
Tiene 3 libros, es una trilogía. El primer libro es Eleazar solo. El segundo libro se llama Eleazar Aceptación. Y el tercer libro, Eleazar el enviado de la luz. La historia, para mí es muy bonito. Cuando me preguntan de qué se trata la historia, trato de dar en sencillas palabras lo hermoso que es el libro. No es porque yo lo haya escrito, porque sí, sino que más bien es que el mensaje que quiero entregar a través de estos 3 libros. El primer libro nos habla de un personaje que es la batalla entre la luz y la oscuridad, como siempre lo he dicho. Y esta luz y esta oscuridad tienen una representación física con un personaje X. Eleazar representa la luz, Price representa la oscuridad. Y ambos tienen un solo propósito en la vida, que es luchar para ver quién de los dos va a gobernar por los 1000 años siguientes del universo. Aquí doy a conocer 7 universos diferentes y por lo tanto cada reencarnación, cada 1000 años les toca luchar por el dominio de uno de estos 7 universos. El tema es que como tienen este solo propósito, nunca se han preocupado de valorar lo que es la vida. Entonces ellos, como tenían este propósito definido, se enfocaban solamente en eso. En esta región a Eleazar le corresponde defender este universo y como una forma de protegerlo, su progenitor decide enviarlo a la Tierra para ocultarlo, para que la oscuridad no lo toque y le permita crecer, desarrollarse. Y en ese proceso le va a borrar la memoria y le va a bloquear los poderes. Entonces Eleazar llega a la Tierra y se cría como entre paréntesis un ser humano normal. Obviamente como él no es normal, va a tener ciertas dificultades porque se le van a manifestar de a poco sus poderes. ¿Qué pasa? Que en la Tierra, al crecer rodeado de seres humanos, va a adquirir emociones y sentimientos que son propios de nosotros. Entonces cuando despierta este Eleazar que no conocía los sentimientos, que no conocía apego a la vida, que no conocía las emociones, se va a tener que ver enfrentado a esta nueva realidad. Y le va a costar mucho. Es por eso que en la primera portada se van a encontrar con este ser alado muy acongojado. Y esa, como nace en Osirian, que es este planeta de donde están sus progenitores, tienen alas, solamente por eso, no es porque sean ángeles. Y en este primer libro acaban eso, acaban muy mal, emocionalmente hablando, y obviamente lo va a poner en desventaja contra su enemigo. Y después saltamos al segundo libro, que es Eleazar Aceptación, donde se va a ver una lucha interna. Y el propósito del libro más que nada es que Eleazar entienda que a pesar de ser un ser especial, un ser único, no es perfecto. Y que la vida no tiene absolutamente nada de sencillo. La vida cuesta, la vida duele muchas veces. Y avanzar en la vida es todo un desafío, entonces no son vacaciones. Tienes que aprender, tienes que crecer y tienes que aceptar esta parte humana tuya, esta parte de los sentimientos, de las emociones, para poder convertirte en lo que estás destinado a ser, para que entiendas por qué estás luchando. Y ahí nos saltamos ya al tercer libro, que es El enviado de la luz, donde Eleazar finalmente se convierte en lo que siempre debió ser, en este enviado de la luz que defiende la vida con todos, porque está defendiendo no solamente la vida del universo, sino que también de los seres a quienes él ama y les quiere dar un futuro bueno, un futuro rodeado de esta luz que los va a llevar a avanzar, porque con la oscuridad obviamente se forma el caos y la destrucción. En estos 3 libros doy a conocer todos estos tipos de amores que son liberadores, hermosos, y este tipo de amores que son tóxicos, que son malvados, como es el amor que le entrega Price. Entonces, creo que estos 3 libros, a pesar de ser de fantasía, y tocan muchos temas que son bastante reales, y sobre todo de lo que significa ser humano, de lo que significa vivir. Y de hecho, respecto a lo último que comentas, es cierto, porque el tema que ha sido un tema que ha sido contingente desde el inicio de nosotros como especie inteligente. Uno de los temas contingentes siempre ha sido emociones, el amor, el desamor, el engaño, la vulnerabilidad, la fuerza, todas esas cosas que en el fondo tienen directa relación con lo que somos, porque nosotros sentimos todas esas cosas, nosotros anhelamos, nosotros rechazamos cosas, nosotros queremos que cosas sucedan y que otras cosas no,
Entonces me hace todo el sentido del mundo, y a pesar de ser un libro de fantasía, no a pesar, sino como siendo un libro de fantasía, es capaz de retratar todo lo que tú quieres como entregarle al lector, que en el fondo es como esta humanidad a alguien que desde un inicio no es humano, pero en el fondo le entregas como esta humanidad. Y me gustó también cuando aclaraste que no son ángeles. No es un ángel, Eleazar no es un ángel, solo tiene alas. Los Osirians, no sé cómo se dice, tienen alas. Eso. Y bastante interesante tu propuesta, en realidad. Es una historia, si bien la historia de la lucha contra la luz y la oscuridad, el bien y el mal, se ha visto desde el inicio de los tiempos también. De hecho, creo que esa es una de las luchas más antiguas que se han como hecho o visto. No siempre en el ámbito divino, sino también o en el ámbito así como fantasioso tampoco, sino también en la humanidad. Nosotros los buenos vamos a hacer que los malos no se pierdan, y vamos a salvar a la gente de X cosas. Siempre se ha visto eso, desde una perspectiva quizás no tan pura y limpia como lo es la política, hasta otras perspectivas más como de ideales de las personas. Por ejemplo, yo sé que me estoy yendo por la rama, y yo sí, pero por ejemplo, yo que estudio pedagogía básica, voy a ser profesora de educación básica. He escuchado a mis compañeros decir, no, es que hay que ayudar a los niños para que los niños puedan, no sé, tener una vida mejor, en el fondo prácticamente salvarlos. ¿Por qué? Porque yo no estoy en desacuerdo, pero por ejemplo en escuelas vulnerables, yo pienso que es necesario que el docente haga como un esfuerzo para poder como encaminar bien a los niños. Quizás a veces ese esfuerzo no será suficiente, pero hay que hacerlo e intentarlo, y eso yo lo veo así como la luz, que sería en el fondo darles una vida llena de oportunidades a las personas, porque la educación es una oportunidad. Y la oscuridad, que en el fondo podría ser como un contexto social precario, en el que el niño o cualquier cosa, o ejemplo, el que se pongan, con el que hagan símil de esto, el niño se vea vulnerado o tenga ciertas como limitaciones, o que está amarrado prácticamente por su contexto social o familiar. Entonces, igual, esto de la luz con la oscuridad, el bien y el mal, es algo que se ha visto desde hace mucho tiempo y desde siempre, pero la forma en la que tú lo expresas, la forma en la que tú lo explicas, y en este podcast incluso da a entender que es más que eso. Es el autodescubrimiento, es la aceptación, como se llama el segundo libro, Eleazar, aceptación. Es en el fondo un encuentro con uno mismo y conexión. Es como una conexión grande. Yo lo veo como una conexión entre uno mismo, con el entorno y con uno mismo. O sea, te conectas contigo y te conectas con lo que hay a tu alrededor, y en el fondo eres capaz de sentir las cosas que mucha gente quizás pueda mirar a huevo o no puedan mirar a huevo, que sean buenas o malas, etcétera, porque yo siento que tampoco es como tan fijo eso. Pero en el fondo todos podemos como sentir las cosas, y me gusta mucho que tú lo retrates tanto en tu libro, en tus libros. Digo tu libro todo el tiempo, pero son 3. Y de hecho quiero que me comentes ahora qué se viene. Yo sé que se viene algo. Perdón por darme vueltas, eso. No, está súper bien, o sea, se entiende súper bien, y gracias por analizarlo de esa manera, porque efectivamente tiene muchísimo más allá, que es la lucha entre la luz y la oscuridad. Hay un proceso muy largo, un proceso emocional muy grande, que se nota en los 3 libros, y claro, o sea, tal como tú lo decías, por ejemplo, yo cito a Sócrates dentro del libro, porque dice que las personas son malas por solamente desconocimiento de lo que es la maldad, del daño que causan. Y yo creo que eso se refleja un poco en lo que estabas diciendo tú. Sí, pues, o sea, tengo noticias. Mira, estaba escribiendo ¿Quién dijo que era bonito?, que es un libro que quiero sacar en algún momento, que habla de mis experiencias como mujer
en el que doy a conocer algunas cosas que lo más probable es que mujeres que lo lean se van a sentir muy identificadas, porque nos pasa mucho a nosotras que somos superwoman y tenemos que andar por la vida aceptando y soportando muchas cosas, partiendo por la menstruación, que es un tema todavía muy complejo, que el aguantar todos los meses, solamente por el género. Entonces se toca todo ese tipo de temas dentro del libro, que espero sacar en algún momento, y digo espero porque tuve una iluminación divina y estoy escribiendo Baltasar libro 1. Van a ser 2 libros de Baltasar. Y Baltasar es un personaje dentro de la trilogía de Eliazar muy especial, porque es el guardián de bestias, es un guardián muy antiguo de Eliazar, que tiene unas bestias a su cargo con las que formó una alianza, y estos 2 libros vienen a contarnos un poquito la historia de Baltasar, de cómo se convirtió en este gran guardián de bestias. Y como la fantasía es lo mío, la fantasía es lo que me apasiona, me enganché con esto y estoy escribiendo solamente Baltasar, y dejé de lado quien dijo que era bonito. Así que el libro próximo, el que se viene, si Dios lo permite, en mayo de este año, del próximo año, va a ser Baltasar volumen 1. Entonces tenemos mucho más de este universo que has creado. Qué bueno, me encanta. Me gustaría saber, y ahora que te escucho hablar sobre todo, ¿cómo conectas tus ideas para formar esta saga? O sea, ¿planificas capítulos? ¿No planificas? ¿Planificas la historia entera? ¿Cómo lo haces? La verdad es que yo no planifico, nunca planifiqué nada, y por eso te digo que yo agradezco mucho las intervenciones divinas, así las llamo yo a estas iluminaciones que me vienen a la cabeza, donde se me forma la película, la historia, y después la meto al papel, al computador. Entonces, no soy de planificar, me cuesta mucho pensar, no sé, hoy día me voy a sentar y voy a escribir, no sé, 1000 palabras. No es mi fuerte, no puedo hacer algo como eso. Admiro mucho a la gente que tiene esa capacidad, la verdad es que sí. A mí me pasa otra cosa, o sea, cuando estoy inspirada, escribo, y de repente pasan días y no escribo nada. Y la historia la voy formando a medida que voy avanzando. Rara vez me ha pasado que me adelanto un poco a la historia, y cuando me llega eso también lo escribo en otro color. Y cuando ya le puedo conectar con la historia, lo cambio de color. Esa es mi forma de escribir. Así que no tengo una estructura fija, simplemente dejo que la imaginación fluya. Me llama la atención eso, hoy siempre digo me llama la atención, pero de verdad que me llama la atención porque no es sencillo construir una historia como las que haces tú, de esa forma, así como más brújula, pero como tú dices, es una inspiración divina. Ahí te llega, te llega lo que te tiene que llegar y cuando te tiene que llegar. Me quedé un poco pensando en lo que comentaste que habías publicado en España. Quiero saber si has tenido experiencia con otras editoriales y si nos quieres o puedes contar un poco al respecto. No, mira, cuando publiqué en España, envié el manuscrito de Eliazar a Universo de Letras, que es la autoeditora de los libros del Grupo Planeta. Cuando lo envié, la verdad es que con cero fe, pero después me escribieron y me dieron muy buenas referencias del libro y les gustó mucho y que le veían un gran futuro. Ahora, ¿cuál es el tema? Que igual siento que entre paréntesis me engañaron porque me dijeron que el libro llegaba a Chile. El libro nunca llegó a Chile, llegaba a Chile a través de Amazon y obviamente uno tenía que pagar el envío más el impuesto. Entonces el libro se doblaba en precio. El porcentaje que me daban era mínimo por las ventas del libro. O sea, yo pagué por la impresión, por todo el tema, pero el porcentaje de venta mínimo y me dio libros de cortesía. Y claro, o sea, el desconocimiento, el no saber cómo funciona este mundo editorial, igual te juega en contra. Y también la ansiedad de poder publicar. La cosa es que publiqué en España, me entregaron mis 5 libros, que dicho sea de paso, no le hicieron la edición que a mí me hubiese gustado que tuviera. Y llegó súper caro. Aún así, vendí 100 ejemplares, alrededor de entre Chile, España y no sé qué otro país donde se fue también Eliazar. Que no es poco para una persona que recién está partiendo. Y posteriormente renuncié porque no vi futuro con el libro.
Era muy caro. Yo un libro como de esas características no lo hubiese comprado por el valor que llegó aquí a Chile. Y decidí embarcarme con una editorial chilena. Inicialmente había sido... sé que no tengo ni pudor ni nada de decir lo que era Siege Ediciones, que me ofreció publicar acá en segundo libro, y lo cual igual fue un problema porque al no tener el libro 1, saltarse al libro 2 era complejo, razón por la cual el libro 2 tiene un prólogo introductorio, pero aún así no me cumplieron tampoco, se demoraron muchísimo, eran, no sé, se supone que eran, el contrato decía un tiempo razonable, al final nunca supe cuánto era ese tiempo razonable, pero habían pasado casi un año y todavía no me publicaban, y sacaban otros libros, pero no sacaban el mío. Entonces yo dije, bueno, no hay tanta no hay tanta preocupación, no me quieren tanto, así que decidí renunciar también a esa editorial. Y entonces ahí finalmente conocí a Fiorella. Fiorella la conocí como escritora, no la conocí como directora de editorial. Nos hicimos amigas por esto de ser escritores emergentes, en la época en que yo todavía estaba con la editorial de España. Y ella me aconsejó mucho, me guió mucho, fuimos amigas y me comentó de su proyecto editorial. Entonces, ya instalada ella con su editorial, le pregunté si le interesaría publicarme Eliazar 1 aquí en Chile, ya que había renunciado a España. Y ella obviamente me dijo al tiro que sí, yo ahí muy agradecida, la verdad es que todavía estoy muy agradecida de ella. Y ahí nació Eliazar como lo conocemos aquí en Chile. Y fue tan bonito porque el libro 2 yo lo tenía listo, entonces fue como lanzar el primero y 2 meses después lancé el segundo. Y 5 meses después lancé el tercero. Entonces fue como un proceso largo pero corto. Sabes, me alegra mucho que a pesar de haber tenido esas malas experiencias en España y aquí en Chile, hayas podido como tener un final feliz. Me gusta mucho eso. Me pongo cursi, ay no lloremos. La verdad es que te felicito mucho por nunca rendirte con publicar tu obra. Y eso que al inicio pensabas que tu libro era solo para ti, lo habías hecho con esa intención. Pero créeme que así como el libro te ayudó a ti y lo disfrutaste tú, o la saga en este caso, otras personas igual están disfrutando y van a disfrutar quizá quién sabe cuántas personas más que ni saben de tu libro en este momento, de la historia que tú haces, de las historias que tú haces. La verdad es que es bien interesante y es muy bueno y positivo que hayas tenido como ese final y hayas encontrado a Ediciones Fercé, que es la editorial que posteriormente a que conocieras a Fiorella, ella abrió junto a seres cercanos de ella, junto a su equipo. De hecho, tú eres parte del equipo. Entonces, me gustaría igual saber ¿por qué Ediciones Fercé y no otra editorial? ¿Por qué recomendarías tú Ediciones Fercé acá en Chile? Bueno, tal como fue un camino largo, yo no me rendí, por tal como me lo dices tú, porque yo creí en mi proyecto, yo sabía que tenía algo bueno, que Eliazar, a pesar de que era un libro de fantasía escrito por una chilena, era un buen libro, porque tiene todo lo que a mí me gusta de la fantasía. Y cuando se lo mostré a Fiorella le encantó. Me dijo que necesitaba la segunda y después la tercera parte, y tengo a varias de la editorial que son fans de Eliazar y yo lo agradezco mucho porque dentro de todas las cosas uno la verdad es que le cuesta creerse el cuento de que es buena escritora, y yo todavía no me la creo, porque el día que me lo crea creo que voy a empezar a fallar. Creo que uno nunca debe perder la humildad ni el norte y entender que siempre se puede mejorar y que nada es perfecto, que uno hay que trabajar para que las cosas salgan bien. Y cuando estuve con Fiorella y decidí irme con Fiorella fue porque ella me dio la confianza de que me iba a dar lo que yo estaba buscando, que era una editorial que reconociera mi trabajo, una editorial que me acompañara en cada uno de los procesos y que además me permitiera tener acercamientos con los lectores, que es lo que he logrado a través de esta editorial. Y pasé a formar parte de este precioso proyecto editorial, también gracias a ella, a la confianza que tiene en mí, en la confianza que tiene en mis letras, en mi forma de enseñar, porque también yo he hecho clases, ¿no? También hago clases en mi trabajo.
Y todo eso creo que ha sido una oportunidad para mí para crecer. Y eso yo lo agradezco mucho. Y todavía hasta el día de hoy, a pesar de que Eliazar ya lleva un año de haber sido publicado, sigue siendo promocionado. Entonces yo creo que eso no te lo da cualquier editorial. Para alguna editorial un libro pasa en un momento y fue, ¿cachai? No siguen conseguir promocionándote ni nada por el estilo. Entonces eso hace que el escritor vaya quedando en el olvido. En Ediciones Tercera eso no pasa. Todos brillamos en algún momento, nos siguen dando nuestro espacio, nos siguen apoyando, recomiendan los libros por igual. Entonces yo pienso que eso es lo que es cosas que uno va valorando dentro de la editorial y se va sintiendo más como parte de la familia editorial, porque así nos hacemos llamar como familia. Y se nota porque en el apoyo de todos, el que crece, uno lo alaba, uno lo apoya, lo felicita, se pone contenta porque la persona ha ido creciendo, ha ido consiguiendo metas. Y eso yo creo que no se da en todas las editoriales, porque en la mayoría existe como la competencia de quién vende más, de quién es el más reconocido, a quién se le da más importancia. Acá no pasa eso, acá todos juntos nos apoyamos, todos somos felices por los logros de los otros, no existe una envidia entre nosotros como escritores, somos todos talentosos dentro de áreas, en nuestro género. Entonces yo creo que eso se valora y no se encuentra en todas partes, en cualquier editorial. Por lo menos yo no lo conozco, no lo veo de esa forma, y además que respetan las cosas. O sea, no tienes que esperar 6 meses para que te paguen la venta de tus libros. O sea, a lo más un par de días hasta que se haga efectivo los pagos, y eso tampoco se ve en ninguna editorial aquí en Chile. Y los porcentajes que te dan por las ventas son bastante justos para ser la escritora o el escritor, y te entregan casi el 50% de tus libros como gracias, no así los 5 libros que me entregó España. Entonces eso hace a Ediciones Tercera una editorial diferente. Tienes razón, es que bueno, yo igual he publicado con Ediciones Tercera, he publicado 3 libros con ellos y confirmo todo lo que estás diciendo, porque sinceramente Fiorella y todo el equipo, no solo Fiorella, son demasiado humanos al momento de tratar al autor. Y eso lo vemos también porque Fiorella, antes de ser directora editorial y cualquier otra cosa, ella es escritora. Y ella fue escritora mucho antes de empezar con esta editorial. Entonces ahí se ve como la humanidad y el trato que en el fondo nos merecemos como autores y autoras. Así que muy de acuerdo con tus palabras, yo sí. Muy bueno. Me gustaría que nos dijeras también, a mí y a las personas que hayan llegado a este punto del podcast, ¿dónde y cómo encontramos tu libro? Bueno, mi libro está disponible a través de la editorial en el Instagram de ediciones-ferse. También está en la página web de www.edicionesferse.cl y también a través de mi Instagram saga-eliazar. Por esos 3 medios se pueden adquirir los libros, y también en las ferias como la Filsa o la Filstic en Antofagasta. También está la librería Filstic. Así que están como todos esos puntos de venta del libro. Pero si quieren el libro autografiado, vayan a las ferias cuando las promocionemos. Hay que estar atentos en las redes sociales de Ediciones Ferse y de Saga-Eliazar para que podamos, y ustedes también puedan, ver cuándo hay ferias y cuándo están estos tipos de eventos en los que va a estar aquí Jocelyn firmando su saga. En el fondo, porque créanme que, bueno, además de ser una persona muy, muy, muy dulce y muy centrada como demostró serlo en este podcast, ella también es muy talentosa. De hecho, yo creo que igual quedó claro por todo lo que hablo ahora. Así que anímense y vayan a comprar su libro. No, pero en serio, anímense si les llamó la atención, no tengan miedo, pónganse en contacto. Incluso yo creo que ni siquiera, o sea, lo digo así como por supuesto, pero ni siquiera creo que a Yossi le moleste que le hablen personas por Instagram que no le han comprado el libro. Pueden, si están interesados y no están tan seguros, pueden acercarse a Yossi a través de sus redes sociales y plantearle sus dudas acerca de qué trata el libro bien, más detalles si necesitan, en caso de que les interese adquirirlo, o incluso en caso de que les interese como conocerlo,
Yo creo que es buena idea. No sé si estás de acuerdo tú y yo sí. Por supuesto, yo la verdad es que soy una agradecida de Dios y de todas las personas que han comprado el libro, que están por comprar el libro, porque me encanta recibir esa retroalimentación, me encanta recibir las dudas, los análisis que le hacen a la historia, porque eso me ayuda a mí, me ayuda a crecer como también a mantenerme centrada y por sobre todas las cosas creo que ese contacto que uno puede tener con la gente, no tan solo por la venta, sino que también por ayudarte a darte a conocer como escritora, es súper importante para nosotros que somos recién escritores emergentes. Así que no, cualquiera que necesite, desee saber un poco más acerca de la historia, acerca de mí como escritora, ni un problema, que me escriba, yo feliz de comunicarme con ellos. Así que eso, démosle nomás, gracias. Ya, me da risa la Yossi. Cómo se expresa es muy divertida ya. Bueno, los que hayan llegado a este punto, bueno, seguirla, seguir a la editorial, ediciones-per se y a saga-eleazar. Gracias a todos y todas. Me gustó mucho esto y fue muy divertido. La verdad es que mientras me moteaba me estaba riendo mucho por cómo se expresa la Yossi, muy divertida, muy ingeniosa. Así que nos vemos la próxima semana, próximo sábado. Adiós. Gracias, adiós. Martín, ¿qué pasó? Pucha, se me fue el internet, weón.